En el video de hoy vamos a revisar uno de los neobancos de más rápido crecimiento en América Latina. Banco que nació en Brasil y se sigue extendiendo. Hablamos de Nu Holdings. Para los que no me conocen, yo soy Alex y en este video conocerás su último reporte de ganancia, gráfico y cuál es su precio objetivo. Así que no olvides suscribirte y darnos un gran like. Arrancamos con uno de los neobancos más grandes en América Latina, Nu Holdings. La empresa presentó resultados mixtos, dado que pudo cumplir con los beneficios, pero se quedó corto en las ventas, entregando ingresos de 2.943 millones, un 56% más que el año anterior. Su CEO indicó que este crecimiento estuvo acompañado de un costo de servicios prácticamente estable y un ROE récord del 30%, lo que resultó en una utilidad neta que se duplicó. Además, mencionó que su expansión en México y Colombia continúan generando resultados impresionantes, con casi 9 millones de clientes en México y más de 2 millones en Colombia. Su EPS fue de 11 centavos por acción. Nu incorporó 5.2 millones de nuevos clientes durante el trimestre, lo que supone un aumento interanual de 20.7 millones, alcanzando un total de 109 millones de clientes. Nu logró un importante crecimiento en sus depósitos de un 60% año tras año hasta los 28.300 millones, impulsados por el crecimiento del volumen y el costo de los depósitos en nuevas áreas geográficas. La cartera de préstamos de Nu también tuvo un crecimiento importante hasta los 20.900 millones, un 47% más que el año anterior, impulsados por el crecimiento sostenidos en tarjetas de crédito, que aumentaron un 33% interanual hasta los 15.200 millones. Pasemos con unas métricas claves que siguen los analistas y son los índices de morosidad. La compañía para la morosidad de 15 a 90 días cayó hasta el 4.4%, en línea con las expectativas. Pero la morosidad mayor a los 90 días continúa en aumento, hasta el 7.2%, superando su nivel más alto registrado que fue el trimestre anterior. El costo promedio mensual de servicios por clientes activos fue de 80 centavos en el tercer trimestre, manteniéndose por debajo del nivel de $1. Los gastos de provisiones por pérdidas crediticias aumentaron hasta los 774 millones, un 10% más que hace un año. La gerencia indicó que esto responde al ritmo de crecimiento de la cartera crediticia de Nu y el desempeño de una morosidad temprana. Ahora pasemos con lo que no les gustó a los analistas y fue la reducción del margen de interés neto, el cual cayó hasta el 18.4%, el cual se redujo en comparación con el año anterior y el segundo trimestre de este año. Y los gastos operativos aumentaron un 24%, impulsados por los costos de marketing. Antes de pasar con el análisis gráfico, no olvides unirte a nuestro grupo de WhatsApp, donde podrás encontrar ideas de inversión, noticias y análisis. Es totalmente gratis por el momento. Link en la descripción. En lo que va del año, Nu lleva una subida del 72%. En el gráfico, Nu se encuentra en la parte media de un canal alcista, con un recorrido hasta la parte alta del 12%. Si fuera a entrar en una posición, la esperaría la primera entrada en los 10,47 y la segunda cerca de los 8,62. El MACD se encuentra bajista y el RSI en la parte media. Según Morningstar, Nu tiene un fair value de unos $9,94 por acción. En otras métricas, Nu tiene un PER de 11,38 y un forward PER de 23,79. Los ingresos y los beneficios han estado creciendo. Actualmente los analistas le dan a Nu una calificación de compra con un precio objetivo de 16,98. Los hedge funds en el último trimestre han sido vendedores en las acciones de Nu, como vemos en pantalla. Si queremos ver las acciones de Nu subiendo en el siguiente reporte de ganancias, debe entregar EPS de 12 centavos por acción sobre ingresos de 3.100 millones. Recuerda tener ambos valores en cuenta. Ahora quiero que me comentes tú, ¿qué piensas acerca de las acciones de Nu? Te leo en los comentarios.
Mis opiniones sobre Nu. Este es uno de los bancos digitales de más rápido crecimiento en América Latina, con un mercado en México y Colombia aún muy grande por explotar. Hace tan solo unas semanas atrás se hablaba de la posibilidad de Nu de entrar al mercado argentino, lo que abriría aún más crecimiento para la empresa. Si logra seguir manteniendo unos costos estables por cliente, tiene la receta perfecta para lograr un crecimiento en sus acciones. El punto que tienes que estar vigilando de Nu es el aumento en su morosidad de clientes mayores a 90 días, dado que esto obliga al banco a destinar más fondos para posibles pérdidas crediticias. Este trimestre el aumento fue de un 10% más que el año anterior, y si continúa en esa tendencia puede causar dudas acerca de la gestión de riesgo que está asumiendo el banco. Te tengo un video listo con una de las acciones de más rápido crecimiento, Palantir. Conoce su precio objetivo en el video que te dejo en la parte de arriba.